Dice acá, eh, un segundo. La teoría de Aristóteles respecto a la teoría de los astrónomos mayas: A. Alcanzó mayor precisión científica. B. Tuvo menor trascendencia teórica. C. Logró expandirse por la escritura alfabética. D. Propició el origen del pensamiento filosófico. Entonces, en este caso tenemos que irnos hacia el texto y preguntarnos en qué momento hay una relación que se establezca entre el pensamiento de la teoría de Aristóteles y los astrónomos mayas. Entonces, el texto, ¿quién quiere leerlo? Profesor, usted no está compartiendo la pantalla. Ya. ¿Quién lee? Yo, profesora. El eclipse. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya no podía salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abró, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el clero religioso de su labor redentora. Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponía a sacrificarlo ante un altar a que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprensidas.
comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal, y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol, y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión su voz, sin prisa, una por una las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Listo. Entonces, aquí, ¿cuál fue la respuesta que ustedes dieron por lo general? Y que les marcaron como errada. En este caso, por ejemplo, la respuesta correcta es B, tuvo menor trascendencia teórica. Las otras se descartan fácilmente. A, alcanzó mayor precisión científica, no, porque después se ve que se lee, se recita desde el conocimiento maya cuando ocurrirían los eclipses solares y lunares. En este caso se está comparando la precisión científica con respecto a la precisión de eclipses solares, no frente a cualquier otro tipo de conocimiento astronómico que se pueda tener al caso. Se logró expandirse por la escritura alfabética, no es algo que sea relevante para el texto, sí, pues el conocimiento de Aristóteles logró expandirse a través de la escritura alfabética, pero no necesariamente es algo que nos esté importando en el texto y no es algo que se nos esté dando en confrontación frente a los astrónomos mayas. Y de propiciar el origen del pensamiento filosófico, no. Incluso desde la filosofía es una afirmación falsa. Y 2, no es algo que se esté mencionando en el texto. Entonces, como tal, la única afirmación en este caso que tiene sentido es tuvo menor trascendencia teórica. En este caso es teórica en el sentido de la teoría que va detrás de la razón de asesinato de una persona. Él estaba usando el conocimiento de Aristóteles como una premisa para poder salvarse, mientras que para los otros no tuvo relevancia esa premisa para salvarse, porque incluso parece ser que el sacrificio ritual sea parte del reconocimiento de estos momentos de eclipse. ¿Sí queda claro? La otra pregunta era la 9. En el texto se enfrentan a la visión religiosa europea y de la cultura indígena. B, la cultura grecisca y la visión de los españoles. C, la cultura de Occidente y la visión mítica prehispánica. D, la cultura hispánica y la incredulidad indígena. En este caso, la respuesta correcta es la C. La A no es solo la visión religiosa europea y la cultura indígena la que pudiera verse aquí en confrontación, porque también está la visión científica europea. Y de hecho no es tanto una visión religiosa, no es solo lo religioso, sino en torno a todo lo que tiene que ver con lo cultural. ¿Listo? Fray Bartolomé en este caso sí está puesto como alguien, como parte del clero, pero no es por su presencia en el clero o por su confrontación religiosa, por la razón por la que se está denotando todo, se está ocurriendo todo lo que ocurrió en el eclipse. La cultura grecisca y la visión de los españoles, no, porque de hecho en ningún momento, pues hay momentos en los que se nos está hablando de la visión de los españoles a través de lo que estaba diciendo Fray Bartolomé. Podríamos creer que por extensión lo que piensa Fray Bartolomé es aquello que piensan los españoles, pero no necesariamente se nos está dando del todo. Sí, o sea, solamente se nos está dando en una circunstancia muy específica. De la cultura hispánica y la incredulidad indígena, no, porque no se trata de incredulidad indígena, simplemente lo que ocurre es que
Fray Bartolomé les dijo algo que ellos ya sabían. No se trata de la incredulidad frente al conocimiento occidental, sino el choque entre dos conocimientos y saber que es parte, que no es justificación para suspender el acto ritual que se está ocurriendo. En este caso, la respuesta correcta es C, la cultura occidente y la visión mítica prehispánica. En este caso, tenemos que tener en cuenta que quien está escribiendo no es un indígena, quien está escribiendo no es un cuento, este no es un cuento de contexto, es decir, no fue un cuento que se haya escrito en el momento, es un cuento escrito por Augusto Monterroso en el 94 y está evocando una misión mítica de los pueblos indígenas, de la cultura de los pueblos indígenas prehispánicos. Entonces, como tal, no se está enfrentando como tal solo España frente a algún aspecto indígena, sino se está enfrentando España frente a las ideas que se tienen de los indígenas. Es una respuesta mucho más precisa. ¿Sí queda claro? A podría ser una respuesta en la que ustedes se hubieran confundido, pero la respuesta correcta, pero no es la respuesta correcta porque no solo se está enfrentando una visión religiosa europea, se está enfrentando todo un conglomerado cultural. ¿Listo? Y no se está enfrentando frente a conocimientos claros sobre las culturas indígenas, sino sobre lo que nosotros hemos aprendido que hacían esas culturas indígenas. Otra pregunta que ustedes tenían era la 12. La pregunta dice: entonces floreció en él una idea digna de su talento y de su cultura universal. El uso correcto subrayado le indica al lector que la idea que se le ocurre a Fray Bartolomé A surge en el mismo instante del sacrificio, B es consecuencia de lo que ha evocado, C nace en su mente 3 años antes, D llega como ayuda repentina de Dios. La opción C y la D no hacen parte de un proceso lógico argumentativo de entonces. Entonces siempre ocurre como consecuencia de algo, ¿sí? Nosotros a veces tendemos a confundir el entonces con un de súbito, con un súbitamente, con un de repente, pero entonces como preposición siempre es consecuencia de algo. El entonces siempre va a indicar que hubo algo, entonces va a ocurrir otra cosa. ¿Sí? Entonces en este caso la respuesta correcta es la B, es consecuencia de lo que se ha evocado. También tenían la 13. La piedra de los sacrificios mencionada en el texto corresponde a una invención del narrador, B, un elemento sagrado, C, una alucinación de Fray Bartolomé, D, un elemento de la topografía. Disculpen, ubico donde dice acá la piedra de los sacrificios. En este caso, la respuesta correcta es A, una invención del narrador. Dice: 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa. Antes nos había dicho, al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponía a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pasó como el hecho en que descansaría a fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. En ningún momento nos están hablando de un elemento sagrado, volvemos nuevamente, no estamos hablando ante un conocimiento realmente antropológico o arqueológico de los indígenas, no sabemos si en realidad existiera una piedra de los sacrificios como un elemento sagrado. No podemos saber si es un elemento de la topografía, no nos dice en ningún momento si la piedra hace parte de los elementos naturales alrededor. C, no puede ser una alucinación de Fray Bartolomé porque Fray Bartolomé ya está muerto. La respuesta en este caso es por descarte, es una invención del narrador. De hecho, este último párrafo es un párrafo en el que se resalta mucho más la voz del narrador. A lo largo de todo el texto, pues obviamente hay una relación del narrador, es un narrador omnipresente, es un narrador omnisciente que sabe qué está pasando, que sabe cómo se está presentando. Sin embargo, el narrador queda casi que solo ante un objeto que él observa y lo que se resalta en ese caso es su observación de esos objetos.
eso que el narrador parece estar viendo y eso que el narrador parece aprender de forma dentro de su apuesta poética. Entonces, en este caso, es una invención del narrador, hace parte de una invención para conservar un determinado tono lírico a lo largo del texto. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, profe. También la pregunta 15. La elipsis es una figura literaria que consiste en omitir información para acelerar el desarrollo de la historia narrada. Un caso de elipsis se encuentra entre A, el primero y el segundo párrafo, el primero y el segundo, B, el cuarto y el quinto, C, el quinto y el segundo, D, el primero y el sexto párrafo. Entonces, en este caso, lo que tiene sentido que ocurra una elipsis cuando estamos hablando de secuencias, de algo inmediatamente seguido de otro. Entonces, en ese caso, las opciones D y C quedan descartadas, porque estamos hablando de una secuencia ordenada de vacíos, en este caso de vacíos en la fábula que se está contando. La fábula es el entramado que se cuenta, la narración como tal. Entre el quinto y el segundo párrafo no hay una secuencia lineal de la narración, entonces no puede haber una elipsis. ¿Listo? Entre el primer y el sexto párrafo, pues básicamente nos está diciendo que todo el texto es una elipsis. Entonces, no podemos realmente pensar que después de 4 párrafos en realidad hay tanta ausencia. Necesitamos identificar los momentos específicos en los que se presenta esa ausencia, ¿sí? En ese caso solamente nos quedan como opciones viables entre el cuarto y el quinto párrafo y entre el primero y el segundo párrafo. El cuarto párrafo habla sobre la idea de Aristóteles, de él sobre entonces llamar a Aristóteles para decirles que si lo matan va a ocurrir un eclipse de sol, y inmediatamente el quinto párrafo habla sobre entonces qué hicieron los indígenas una vez se le dijo eso. En ese caso no hay ausencia de información. Hay ausencia de información entre el primer y el segundo párrafo, en el que primero tenemos a Fray Bartolomé que está recordando España, está cansado de Guatemala, está perdido y ya decide cómo quiere morirse, y después tenemos un momento en el que una ausencia de información en la que no nos han dicho cómo lo capturaron, no nos han dicho cómo llegaron a él, no nos han dicho cómo lo sorprendieron, no nos han dicho ni siquiera si Fray Bartolomé despertó en el mismo sitio en el que se acostó. Entonces, ahí es donde está ocurriendo la elipsis, ahí es donde está ocurriendo la ausencia de información. ¿Listo? Entonces, cuando les pregunten por este tipo de casos, recuerden que es necesario la lógica de la secuencia. Y finalmente fue la pregunta 16. La narración de Monterroso tiene como título El eclipse, porque su interés es mostrar el momento en que ocurre un eclipse, asocia el eclipse como fenómeno natural con su sentido cultural, quiere resaltar el carácter mítico y religioso de los eclipses, su propósito es explicar cómo influye un eclipse en la muerte de alguien. La A y la D no son respuestas claras. No nos quiere mostrar el momento en que ocurre un eclipse porque no nos dice cuándo ocurrió. Su propósito es explicar cómo influye un eclipse en la muerte de alguien, no porque de hecho el eclipse no influyó en la muerte de alguien. En este caso se puede argumentar en contra de ello o se puede argumentar a favor de ello, pero como tal no es el eclipse lo que haga parte de la muerte, y de hecho no es la muerte por el eclipse el hecho fundamental del cuento. ¿Quiere resaltar el carácter mítico y religioso de los eclipses? No. En este caso lo que está ocurriendo es una discusión en torno a qué es el eclipse y cómo ese eclipse tiene sentido dentro de un entramado cultural y cómo ese eclipse pone en contacto dos culturas, en este caso una que estamos accediendo a través de los prejuicios heredados, que es la cultura indígena, pero básicamente se está asociando ese eclipse con un sentido cultural. Se está asociando el eclipse más allá como fenómeno religioso o como fenómeno
mítico o como fenómeno de lo que nosotros hemos asociado con las prácticas culturales indígenas, es más que todo el fenómeno como encapsulado en su sentido social. Por eso la respuesta correcta es la B. ¿Listo? Entonces dejamos hasta ahí y seguimos la siguiente clase. Vale, profe. Luego. Hasta luego. Hasta luego.